Doctora María Luisa, compañeros y compañeras de el área de educación del doctorado en estudios regionales, tengan muy buenas tardes. Voy a presentarles a continuación lo que elaboré con respecto a la lectura 5, cómo desarrollar habilidades para la producción de textos del material que estamos revisando en el seminario de elaboración y presentación de trabajos académicos. Bien, el autor comienza desde la pregunta ¿qué es el texto? Y él señala que pues es una manifestación verbal completa con una intención comunicativa. Al respecto, Jurig Lotean señala también que el texto es cualquier comunicación que se realiza en determinado sistema de signos. Y para ello, pues bueno, señala que la presentación de un ballet, el teatro, la pintura, una ecuación matemática, serían textos en esa misma idea. Bien, todo texto tiene características. Para el autor existen tres esenciales: el carácter comunicativo, su carácter pragmático y su estructura. En cuanto al carácter comunicativo, pues tiene la intención justamente o finalidad de comunicar algo. Todo texto comunica algo y en ese sentido está el carácter comunicativo. Además de que esa comunicación se produce en una situación determinada, en un contexto específico, en relación con la interacción de sujetos. A eso le ha llamado o denominado pragmático, mientras que en cuanto a su estructura, pues señala de que pues todo texto tiene normas establecidas que hay que respetar, y lo que nos posibilita el orden y que garantiza el significado del mensaje y que éste se entienda, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que señala en cuanto a las características de los textos. Bien, además de eso, nos enmarca o ubica a 5 tipos de textos: el narrativo, el descriptivo, expositivo, argumentativo e instructivo. Y nos señala que estos pueden observarse en un solo texto, incluirse dos o más tipos de ellos. El ejemplo que señala él es de que, por ejemplo, en un cuento hay una descripción y una narración, puede haber una descripción y una narración, y de igual forma una argumentación puede ser al mismo tiempo una narración testimonial de hechos. Bien, vamos al texto narrativo. El texto narrativo es un relato de uno o más hechos reales o imaginarios ocurridos en un tiempo y lugar determinados. Tienes una estructura definida, que es la exposición, nudo, desenlace. Los elementos constitutivos son el personaje, el ambiente, el tiempo, el narrador. Se usan verbos en pasado y los conectores espaciales y temporales de orden o secuencia. Para los textos descriptivos, pues hay una representación detallada de la imagen de objetos, de paisajes, de situaciones, personas, animales. La idea es justamente la descripción, el describir estos hechos o estas cosas, estas situaciones. Bien, en cuanto a su estructura, va de la forma al contenido, de lo general a lo particular, de lo próximo a lo lejano, en tiempo y espacio, y de igual forma a la inversa. Hay una predominancia de adjetivos calificativos, de comparaciones o símiles, de metáforas e imágenes retóricas, de conectores espaciales. Bien, para el texto expositivo, pues es un desarrollo de explicación de un tema con el propósito de informar rigurosa y objetivamente acerca de él. Ahora mismo estamos haciendo uso de ese tipo de textos, tratando de comunicar, en este caso, lo más importante del tema que me tocó estudiar y trabajar con ustedes. Muy bien, en cuanto a su estructura, hay una introducción, un desarrollo y una conclusión. Se usa sustantivos abstractos, hay tecnicismos, es importante una sustitución léxica para no ser reiterativos, repetitivos en los conceptos que se estén usando, y se usan conectores de secuencia, de adición y ejemplificación. Para los textos argumentativos, la presentación de razones válidas para defender o refutar una opinión o idea. El objetivo es justamente convencer al receptor. Su estructura es tesis, argumentación, conclusión, y hay frases afirmativas, oraciones compuestas,
Se usan conectores de contraste, evidencia, equivalencia y causalidad. Por último, respecto al texto instructivo, pues es una referencia a pasos, instrucciones, pautas, indicaciones a seguir. Su estructura presenta una secuencia ordenada, información precisa y detallada. Se usan adjetivos numerales y cardinales. Los verbos están en imperativos y en segunda persona y pues se trabajan con conectores de orden. Bueno, ahora bien, ¿cuáles son las propiedades del texto? El mismo autor nos señala que son 4: la coherencia, la cohesión, la adecuación y la corrección ortográfica. En ese sentido, la primera propiedad dice que las ideas seleccionadas y jerarquizadas para la redacción deben guardar relación con el tema o asunto al que se referirá el texto. En cuanto a la cohesión, las ideas de un texto deben estar unidas adecuadamente. Esto se logra a través de los signos de puntuación, de los conectores lógicos, de las concordancias sujeto-predicado, entre otros. Se refiere a la adecuación en el sentido de que hay una intención de quien escribe el texto y pues bueno, está dirigido específicamente a un tipo de receptor al que se dirige el mensaje. En ese sentido es importante usar un nivel de lengua correcto, adecuado a la persona a quien va dirigido el mensaje. No es lo mismo informar un hecho científico que narrar una anécdota. En ese sentido está la propiedad de adecuación. Y en cuanto a la corrección ortográfica, pues el texto debe ceñirse a la normativa de la lengua, usar las reglas ortográficas de tal modo que el texto sea impecable y claro. Esto es lo que nos muestra a grosso modo el autor. Bien, al final de la lectura hay una estrategia que él comparte y que puede usarse para talleres sobre la enseñanza del proceso de escritura. Él ubica 5 pasos para la redacción: la preescritura, escritura, revisión, edición y publicación. Son pasos bastante sencillos, pero muy interesante lo que se está planteando. Así, de manera general, en la preescritura, pues es la lluvia de ideas que los estudiantes puedan generar y con ello definir el tema del cual van a hablar. La escritura es el borrador, el primer borrador del texto que se va a realizar. En la revisión pues está la comprobación de si la historia tiene un sentido, un desarrollo, si un desarrollo de personajes, si hay secuencia en la misma historia que se está narrando. En cuanto a la edición, pues es el hecho de verificar la correcta escritura y la ortografía de las historias, y la publicación tiene que ver con pasar ese borrador en limpio, pasarlo como se va a publicar, válgase la redundancia. Se deben de agregar elementos como biografía del autor, dedicatoria, las ilustraciones, la portada del texto que se va a dar a conocer al público en general, ¿no? Bueno, además de esto, el autor señala 2 ventajas que tiene esta estrategia. Una, de que los estudiantes son más independientes de lo que escriben, y la segunda, que en el proceso hay un desarrollo de habilidades importantes como el pensamiento crítico, como el aprendizaje colectivo y el trabajo en equipo. Bueno, este es el planteamiento del autor. Espero sea de utilidad, como lo están siendo todas las exposiciones de todos los compañeros. Gracias por su atención, compañeros. Gracias, doctora, por la atención. Y pues seguimos en este proceso. Muchísimas gracias a todos. Excelente tarde.